¿Has estado alguna vez deprimido? ¿O bien incluso estás actualmente deprimido? La Escritura nos habla en el libro de Proverbios, capítulo 12 y verso 25. La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Cuando se habla acá de la palabra congoja, tiene que ver con aquello que te oprime. Congoja es algo que es, diríamos, un tema de preocupación, algo que te quita el sueño, algo que te causa ansiedad, que está allí controlando tu mente, tus acciones. Y dice que ese tipo de situación en la vida de una persona pues lo abate, incluso podemos hablar de que lo destruye, lo imposibilita para poder accionar con libertad. Y todo esto tiene que ver con lo que es la depresión. Los estudios dicen que 6-7 personas de cada 10 experimentan en algún momento depresión. Incluso hay gente que puede tener depresión ya no solamente momentánea, sino una depresión constante, que puede llevar a la persona a tomar decisiones incorrectas. Incluso habrá quienes se han suicidado producto de estados depresivos ya diríamos muy fuertes, muy continuos, muy profundos. La depresión puede venir producto de momentos de pérdida, momentos donde ha habido confrontaciones, donde hay realidades que vienen a nuestra vida, enfermedades, problemas a nivel familiar, a nivel matrimonial, pérdida de trabajo, pérdida de ingresos. Hay diferentes motivos para que el ser humano pueda caer en depresión. El mismo libro de Proverbios, en ese verso 25, habla de que la buena palabra lo alegra. Quiere decir que está hablando de la palabra positiva, de aquella principalmente de la palabra de Dios, pero también de las palabras que nosotros albergamos en nuestra mente, porque mucho del problema de la depresión del ser humano tiene que ver con los pensamientos que se tienen. La depresión es el resultado de estar muy enfocado en nosotros mismos y en las circunstancias en lugar de enfocarnos en Dios. Quiero repetir esto. La depresión muchas veces o la mayoría de las veces es el resultado de estar enfocados en nosotros mismos, en las circunstancias, en lugar de estar enfocados en Dios. Quiere decir, amados, que si nosotros nos enfocamos en el Señor, estaremos menos propensos definitivamente a caer en la depresión. Cuando Elías, allá en Primera de Reyes, está enfrentando a los profetas de Baal en el Monte Carmelo, él está enfocado en Dios, está enfocado en lo que Dios iba a hacer. Y entonces fuego cayó del cielo. Este hombre estaba ungido, estaba en la presencia de Dios, estaba siendo respaldado por el Señor. Posteriormente a esto, al oír de la persecución que venía por la mujer Jezabel, dice la Escritura que aquel hombre sale huyendo, y la historia dice que Elías cayó en depresión y quería morirse, porque una de las razones de por qué mucha gente se suicida es porque han estado en estados de depresión prolongados. ¿Qué fue lo que sacó a Elías de aquella depresión? Encontrar propósito en Dios. Dice que Dios le dijo, aún quedan 7,000 que no han doblado sus rodillas. Luego también le dice que es necesario que unjas a este y a otro rey y a Eliseo en lugar tuyo. Cuando tú encuentras propósito en Dios, entonces la depresión estará muy lejos de ti. Dice también en el libro de Isaías, capítulo 26 y verso 3, tú guardarás en completa paz aquel en cuyo pensamiento en ti persevera. El concepto que aquí quiero resaltar es, en la medida en que tú perseveres en Dios y en los pensamientos de Dios, entonces la paz de Dios estará gobernando tu vida. Porque la depresión es
estar en zozobra, estar en preocupación. La depresión tiene que ver con una pérdida de paz. Pero cuando tú perseveras en la palabra de Dios, en Dios, esto te va a traer paz. La paz perfecta, por lo tanto, es el resultado de una mente que está llena del conocimiento de Dios. La depresión, amados, no es mayor que la palabra del Señor, porque la palabra de Dios es realmente la que tiene poder. Así que no podemos pensar por ningún momento de que la depresión tendrá mayor fuerza que la palabra de Dios. Pero esto tiene que ver con el espacio que tú le des a la palabra del Señor. Tiene que ver con cuánto tú te enfocas en la palabra del Señor. Recuerda que todo aquello que tú pienses se volverá lo más grande en tu mente. Entre más tú pienses en la palabra será más grande en ti. Entre más tú te prestes a pensamientos negativos, a pensamientos de derrota, a pensamientos de destrucción, aquello entonces se volverá grande en ti. La Biblia se refiere a que una vida que está controlada por determinados pensamientos, eso en 2 de Corintios capítulo 10 habla de que son como fortalezas que se levantan. Los pensamientos negativos que están continuamente entrando allí a la mente del ser humano, esos se convierten en fortalezas que solamente van a poder ser destruidas por la palabra del Señor. Tenemos que entonces entender lo siguiente también, que nuestra vida va a seguir en lo que nosotros nos enfoquemos. Si tú te enfocas en Dios y en la palabra, tu vida seguirá ese camino. Si tú te enfocas en las circunstancias, si tú te enfocas en lo negativo, en lo que está pasando alrededor, en tu ciudad, en tu nación, entonces aquello seguirá aquel pensamiento que tú tienes. Necesitamos, por lo tanto, saber que no tenemos que dar lugar a estar pensando en nuestras debilidades, en nuestros fracasos, en nuestras heridas. Todo eso te va a deprimir. El cuerpo humano en sí va a responder a los estímulos que tú tengas. Y el mismo corazón va a responder a los pensamientos que tú tengas. Así que entonces tenemos que permitir que el Espíritu Santo nos lleve a estar llenos del Señor, a resistir las presiones del mundo, a mantener nuestras mentes llenas de la palabra del Señor y no permitir que nuestra mente venga a albergar pensamientos negativos, ni estar enfocada en las circunstancias difíciles, porque esas circunstancias van a venir en todo momento. Así que nosotros tenemos que diariamente estar concentrados en el Señor y permitir que la voluntad de Él sea perfecta en nosotros. Recibe esta palabra y no permitas que la depresión gobierne tu vida, sino que sea la palabra de Dios la que gobierne tu ser. Bendiciones.